el tratamiento de cáncer de mama en estadios precoces desde el punto de vista del oncólogo médico. Este es un tema muy amplio, por lo que voy a intentar dar 4 conceptos básicos generales, un poquito para saber qué deberíamos plantearnos en cada situación. Lo primero de todo que tenemos que tener en cuenta cuando una paciente con un reciente diagnóstico de un cáncer de mama viene a la consulta, principalmente yo creo que son 3 cosas. La primera de ellas, obvio, es el estadiaje. No tratarás lo mismo una paciente con un estadio 1 que una paciente con un estadio 3, aunque en los dos casos sea enfermedad no metastásica. Muy importante saber el subtipo histológico. Cuando digo subtipo histológico me refiero a la clasificación por inmunohistoquímica, que luego comentaré en la siguiente diapositiva. Y otra cosa que también tenemos de tener en cuenta, que es de gran importancia, es la edad del paciente y sus comorbilidades, ya que esto nos puede limitar en el momento de escoger qué tratamientos le podemos ofrecer a esa paciente. Otra cosa de vital importancia, cuando ya tenemos estos 3 puntos claros, eh, es que el tratamiento del cáncer de mama realmente requiere de muchos especialistas, requiere un abordaje multidisciplinar en el que están implicados no tanto los cirujanos como los anatomopatólogos, como los oncólogos médicos, oncólogos radioterapeutas, y todo el mundo es importante y es necesario en el manejo de nuestras pacientes. Desde hace años, en la práctica clínica diaria, los factores pronósticos y predictivos de respuesta que utilizamos para decidir el mejor tratamiento para nuestras pacientes son el tamaño tumoral, la afectación ganglionar, el grado histológico y el estado de los receptores hormonales y del HER2. Con el tiempo se vio que estos factores no reflejaban la complejidad ni la heterogeneidad del cáncer de mama. Ya en el año 2000, el grupo del Dr. Perú definió los subtipos intrínsecos de cáncer de mama en estudios basados en la determinación de perfiles de expresión génica. Posteriormente, estos y otros grupos han profundizado en el conocimiento de estos subtipos intrínsecos. Los principales son los tumores HER2 enriquecidos, los tumores luminales B, los tumores luminales A y los tumores basal-like. Dado que en la práctica clínica habitual no disponemos del análisis de expresión génica para determinar los diferentes subtipos moleculares, se han descrito definiciones extrapolables basadas en la inmunohistoquímica, con un cierto grado de correlación. La determinación de estos subtipos inmunohistoquímicos se basa en el HER2, los receptores de estrógenos, los receptores de progesterona y el Ki67. Estos subtipos tienen importantes diferencias tanto a nivel biológico como a nivel pronóstico, como a nivel de sensibilidad a los tratamientos de los que disponemos hoy en día. A grandes rasgos, los tumores luminales son tumores con los receptores hormonales positivos y el HER2 negativo. La diferencia entre tumores luminales A y luminales B es que los luminales A tienen un Ki67 bajo y un receptor de progesterona alto. Los tumores luminales A son tumores de crecimiento más lento, de mejor pronóstico, y que la gran mayoría de las veces se tratan únicamente con tratamiento hormonal como tratamiento sistémico. Los tumores luminales B, a pesar de ser también tumores luminales, es decir, que su crecimiento en parte depende de las hormonas, son tumores con un índice de proliferación mayor, con más riesgo de recidiva, y que aparte del tratamiento hormonal, en muchas ocasiones también requieren tratamiento con quimioterapia. Los tumores HER2 positivos son aquellos en los que hay una sobreexpresión, una amplificación del HER2, que más o menos son el 15% de los tumores de mama. Estos tumores siempre se tienen que tratar con tratamiento anti-HER2 y con quimioterapia. Y si el tumor, aparte de expresar HER2, también expresa receptores hormonales, también deberán tratarse con tratamiento hormonal. En cuanto a los subtipos de tumores triple negativos, que serían la equivalencia a los basal-like, como indica su nombre, receptores de estrógeno, receptores de progesterona y HER2 son negativos. Son tumores
agresivos, con un índice de proliferación alto, con un alto riesgo de recidiva, y son tumores que no tenemos ningún biomarcador específico para tratar y que el tratamiento principalmente se basa en la quimioterapia. En cuanto a los tumores luminales, es decir, aquellos con receptores hormonales positivos y el HER2 negativo, es en aquellos tumores en los que todos sabemos que las pacientes deberán realizar, una vez operadas, tratamiento hormonal durante al menos 5 años. Y en estos tumores es en los que tenemos más dificultad para saber realmente qué pacientes se van a beneficiar también, del tratamiento con quimioterapia para reducir el riesgo de recidiva y aportar un beneficio en cuanto a supervivencia. Eh, Hoy en día disponemos de las plataformas génicas. La que quizás se utiliza más en general es el Oncotype, también hay otras, hay el MammaPrint, hay el EndoPredict, hay varias que están validadas en muchísimos estudios y que las guías internacionales recomiendan, que realmente nos ayudan bastante a la hora de decidir, cuando tenemos dudas, qué pacientes con tumores luminales se pueden beneficiar de la quimioterapia y qué pacientes no. Un poquito para poner un ejemplo, si tenemos una paciente, joven de 35 años con un cáncer de mama T2N1 luminal B con un Ki67 del 40%, yo creo que prácticamente todos los oncólogos estaríamos de acuerdo que esta paciente necesita, empezar con quimioterapia neoadyuvante. A continuación se operaría y posteriormente recibiría radioterapia y el tratamiento hormonal. En otro ejemplo, una señora de 80 años que se opera de un PT1B, PN0, luminal A, con un Ki del 5%. Creo que todos tendríamos claro que esta paciente se tiene que operar y posteriormente, se puede valorar radioterapia y tratamiento hormonal durante 5 años. Pero hay casos realmente donde las cosas no están tan claras. Para poner un último ejemplo, por ejemplo, una mujer de 50 años que se acaba de operar de un PT1C, un tumor de 19 milímetros, PN0, un luminal B con un Ki del 35. Probablemente en esta paciente todos tendríamos claro, ¿no?, que hay que hacer cirugía, radioterapia y tratamiento hormonal, pero al tener un índice de proliferación ya un poquito alto, dudaríamos de si, realmente la quimioterapia le aportaría un beneficio en cuanto a reducción de riesgo de recidiva. Entonces, en estos casos es cuando acostumbramos a utilizar las plataformas génicas, ¿no?, para acabarnos de decantar, sobre si hacer quimioterapia o no hacer quimioterapia. En general, muy a conceptos muy generales, como he dicho al principio, no hacemos quimioterapia en los tumores luminales A, los tumores de bajo grado, tumores pequeños, sin ganglios y pacientes posmenopáusicas. En este grupo de pacientes con un tratamiento hormonal, creo que la mayoría de oncólogos estaríamos muy tranquilos. Y, cuando estamos en tumores luminales B, tumores de alto grado, gran tamaño, ganglios positivos y chicas jóvenes premenopáusicas, creo que la mayoría de oncólogos pensaríamos que al tratamiento hormonal, habría que añadirle tratamiento con quimioterapia, bien fuera neoadyuvante o adyuvante, también en función del estadio. En cuanto a la quimioterapia adyuvante, hoy en día tenemos múltiples estudios e incluso diversos metaanálisis que avalan su uso. Se ha demostrado que hay un beneficio global de la quimioterapia adyuvante con antraciclinas y taxanes sobre el 25% en cuanto a reducción de riesgo de recidiva y beneficio en mortalidad. En los tumores de alto riesgo, el tratamiento estándar sería la combinación de antraciclinas y taxanos. Habitualmente lo utilizamos en secuencia. Y en tumores de menor riesgo y en pacientes en las que queramos evitar la cardiotoxicidad, podemos utilizar esquemas sin antraciclinas, como puede ser el esquema TC.
En cuanto al tratamiento hormonal adyuvante, pues lo mismo que con la quimioterapia. Hoy en día disponemos de múltiples estudios fase 3 con miles de pacientes randomizadas. También disponemos de metaanálisis y sabemos que el uso de la hormonoterapia adyuvante reduce aproximadamente en un 40% el riesgo de recidiva y en un 30% aproximadamente el riesgo de mortalidad por cáncer de mama en pacientes con tumores receptores hormonales positivos. Durante muchos años el único tratamiento hormonal disponible fue el tamoxifeno, que compite con los estrógenos por su receptor. Al cabo de unos años salieron los inhibidores de aromatasa, que son el letrozol, el anastrozol y el exemestano, y tenemos los resultados de múltiples estudios con miles de pacientes que han demostrado que los inhibidores de aromatasa son superiores al tamoxifeno en las pacientes con cáncer de mama luminal que son menopáusicas. Entonces, en algún momento, estas pacientes deberían recibir tratamiento con inhibidores de aromatasa, bien sea ya desde un inicio y hace 5 años de inhibidores de aromatasa, o bien sea pacientes que empiecen con tamoxifeno porque todavía están premenopáusicas o porque a lo mejor ya tienen un poquito de osteopenia o de osteoporosis y posteriormente hacen la secuencia a inhibidores de la aromatasa hasta completar un total de 5 años. Cualquiera de las opciones sería válida. Sabemos que muchas de las pacientes recidivan una vez pasados los 5 años del tratamiento hormonal y por eso se han desarrollado múltiples estudios que lo que han querido mirar ha sido la hormonoterapia de extensión. Es decir, si el tratamiento con hormona adyuvante más allá de 5 años beneficiaba a las pacientes en cuanto a reducir riesgo de recidiva. Como podéis ver, hay diferentes esquemas: 5 años de tamoxifeno seguidos de 5 de inhibidor de aromatasa, 5 con tamoxifeno seguidos de 3 de inhibidor de aromatasa, 10 años de tamoxifeno, 5 de tamoxifeno seguido de 2 de inhibidor de aromatasa, 10 años de tamoxifeno. Hay múltiples secuencias y múltiples timings y realmente a día de hoy no sabemos con exactitud cuál es el tiempo correcto del tratamiento hormonal. Los resultados de los estudios realmente han sido bastante dispares. Sí que algunos dicen que alargar más la hormonoterapia de extensión hasta 7 o hasta 10 años es superior en cuanto a reducir riesgo de recidiva que hacer el tratamiento con 5 años. Pero bueno, estos beneficios que se han encontrado en algunos estudios realmente son pequeños y normalmente siempre es a expensas de más toxicidad, sobre todo en cuanto a la salud ósea. Y ha habido otros estudios realmente de hormonoterapia de extensión que han sido negativos. Entonces, a día de hoy no sabemos a ciencia cierta qué es lo que hay que hacer. Entonces, lo que está claro es que 5 años es el estándar y un poco lo que se tiende a hacer es que las pacientes de mayor riesgo y las pacientes que toleren bien los inhibidores de aromatasa se les puede proponer una hormonoterapia de extensión hasta 7 o hasta 10 años. En las pacientes premenopáusicas, hasta no hace muchos años, siempre se hacía tratamiento con quimioterapia, siempre se han considerado pacientes de mucho riesgo, las pacientes jóvenes con premenopausia. Desde hace unos años la cosa ha cambiado y no por solo el hecho de ser joven vas a recibir quimioterapia. Se cree que uno de los motivos por los cuales la quimioterapia funciona en las pacientes jóvenes es porque provoca un fallo ovárico prematuro. Y de hecho hay pacientes premenopáusicas que ya no se tratan con quimioterapia y se tratan con lo que llamamos el doble bloqueo hormonal. A nivel del doble bloqueo hormonal, que sería la supresión de la función ovárica con análogos LH-RH y luego el tratamiento hormonal, tenemos el resultado conjunto de dos estudios, el estudio TEX y el estudio SOF, que son dos estudios muy importantes en este contexto, que querían responder a la pregunta de supresión ovárica sí o supresión ovárica no, y supresión ovárica con tamoxifeno versus supresión ovárica con exemestano. Entonces aquí podemos ver los resultados más recientes, finales no, pero los más recientes del análisis conjunto de estos estudios. Realmente con la combinación de análogos de LH-RH y exemestano hay una reducción absoluta
de riesgo en cuanto a recidiva a distancia a los 12 años de casi un 2%. Esto resulta estadísticamente, clínicamente significativo. A día de hoy no se han reportado diferencias estadísticamente significativas en supervivencia global, pero cuando analizamos los resultados en función de los diferentes grupos, podemos ver que realmente la combinación de análogos LH-RH y exemestano, que sería la azul, sobre todo beneficia a aquellas pacientes de mayor riesgo. Como podéis ver, pues las pacientes de menos de 35 años, las pacientes con importante afectación ganglionar, las pacientes con tumores más grandes, las pacientes con tumores de alto grado, es decir, que aquellas pacientes con tumores de mucho riesgo, es decir, las pacientes que van a recibir quimioterapia, sí que se benefician de forma clara del tratamiento adyuvante hormonal mediante el doble bloqueo. Yo creo que a día de hoy es lo que estamos haciendo la mayoría de oncólogos. Y ya para finalizar la parte de la adyuvancia en los tumores luminales, os he querido poner esta diapositiva donde están las recomendaciones de las guías americanas, las NCCN de este año, en cuanto a la adyuvancia hormonal. Como podéis ver, lo divide en función de si la paciente estaba premenopáusica o posmenopáusica en el momento del diagnóstico de cáncer de mama. En cuanto a las pacientes premenopáusicas, te dan la opción de hacer el tamoxifeno solo o en combinación con supresión ovárica, o también te dan la opción de hacer la combinación de inhibidores de aromatasa y supresión ovárica. En cuanto a las pacientes que ya se diagnostican posmenopáusicas, lo que hemos comentado antes, se puede hacer ya directamente inhibidores de aromatasa durante 5 años, o puedes plantearte algún tratamiento en secuencia, primero con tamoxifeno y luego con inhibidores de aromatasa. Y luego tienes las opciones en función del riesgo de la paciente y en función de la tolerancia, valorar hacer de forma individualizada en cada caso la posibilidad de realizar una hormonoterapia de extensión, que sobre todo lo tenemos en cuenta en las pacientes premenopáusicas y en las pacientes de alto riesgo en general. Y ya para concluir esta primera parte, la parte referente a los tumores luminales, bueno, cuando realizamos quimioterapia utilizamos habitualmente antraciclinos y taxanos de forma secuencial. En los tumores de menor riesgo o cuando queremos evitar cardiotoxicidad, también podemos utilizar esquemas sin antraciclinas como sería el esquema TC. Si no hacemos quimioterapia o tras la quimioterapia en los tumores de riesgo, hacemos tratamiento hormonal. En premenopáusicas, varias opciones, tamoxifeno solo, tamoxifeno con análogos, análogos más inhibidores. En pacientes posmenopáusicas, inhibidores de inicio o tamoxifeno en secuencia con inhibidores. Y como ya he comentado previamente, el tratamiento estándar hormonal hoy en día son 5 años y en los casos de riesgo se valora la hormonoterapia extendida. Por último, os quería simplemente comentar esto que creo que es lo más novedoso que tenemos actualmente en cuanto a la adyuvancia en los tumores luminales. Como sabéis, en cáncer de mama metastásico luminal en primera línea y hace años que estamos utilizando la combinación de hormonoterapia con inhibidores de ciclina, que ha demostrado en diferentes estudios que es claramente superior a la hormonoterapia sola, que es lo que utilizábamos antes. Y este es un estudio de adyuvancia, este es el estudio Monarch-I, en el que se incluyeron pacientes de alto riesgo. Se definió alto riesgo con pacientes con más de 4 ganglios afectos en la axila o de 1 a 3 ganglios con otro factor de riesgo. El otro factor de riesgo era tener un tumor de más de 5 centímetros, tener un tumor de grado 3 o tener un tumor con un Ki67 igual a superior al 20%. Entonces, estas pacientes se incluyeron en este estudio y lo que se ha visto es que realmente el añadir abemaciclib durante 2 años al tratamiento hormonal estándar reduce en un 30% el riesgo de desarrollar una recidiva a distancia. Y realmente la FDA y más recientemente también la EMA ya han aprobado el uso del abemaciclib en el contexto adyuvante de pacientes de alto riesgo. Aquí creo que estamos todavía pendientes de precio de reembolso y de estas cosas. Creo que todavía no se puede poner
habitualmente, pero esperemos que muy pronto podamos ya empezar a utilizarlo en las pacientes de alto riesgo. Antes de entrar a comentar los otros dos subtipos principales de cáncer de mama, que son el triple negativo y el HER2 positivo, me ha gustado poner esta diapositiva realmente para que veáis la importancia de la neoadyuvancia en estos dos subtipos. Realmente es tan importante porque sabemos que en el cáncer de mama triple negativo y también en el HER2 positivo, el hecho de alcanzar una respuesta completa patológica realmente mejora de forma espectacular el pronóstico de estas pacientes, sobre todo en el triple negativo. Esto en el cáncer de mama luminal no hay una correlación tan significativa como con los otros dos subtipos. Entonces, con el cáncer de mama triple negativo y con el cáncer de mama HER2 positivo, habitualmente realizamos tratamiento neoadyuvante con la intención de obtener una respuesta completa patológica y aparte la respuesta patológica que obtengamos en estos subtipos tumorales nos condiciona los tratamientos que las pacientes van a recibir después de la operación. Pasando ya al cáncer de mama HER2 positivo, el cáncer de mama HER2 positivo es un tumor de alto riesgo, es un tumor que hace unos años, cuando no se conocía el tratamiento anti-HER2, era un tumor que tenía muy mal pronóstico, pero gracias al desarrollo, ¿no?, de todos los tratamientos anti-HER2 de los que disponemos hoy en día, se ha mejorado de forma espectacular el pronóstico de las pacientes que tienen este tipo de tumor. Entonces, a grandes rasgos, aquí podemos ver el esquema que acostumbramos a utilizar. En tumores a partir de 2 centímetros, bueno, 18 milímetros, 2 centímetros, ya vamos a hacer neoadyuvancia. Entonces, la neoadyuvancia estándar es hacer tratamiento con quimioterapia más lo que llamamos el doble bloqueo anti-HER2, que es trastuzumab y pertuzumab, que estos son dos anticuerpos que van a bloquear específicamente la vía del HER2. Y como os he comentado antes, la respuesta patológica que obtengamos nos va a condicionar los tratamientos posteriores. Si la paciente consigue una respuesta completa patológica, es decir, que el patólogo cuando se opera nos dice que no queda absolutamente nada de tumor en mama ni en axila, si la paciente tenía un tumor de riesgo, es decir, con ganglios positivos o con receptores hormonales negativos, si podemos, se intenta completar un año de tratamiento anti-HER2 con el doble bloqueo. En total son 18 administraciones entre antes y después. Y si la paciente hace una respuesta completa patológica y era un tumor de 2 centímetros, sin ganglios positivos, receptores hormonales positivos, probablemente completar un año con trastuzumab adyuvante solo sea suficiente. En cambio, si con el doble bloqueo y la quimioterapia neoadyuvante no conseguimos una respuesta completa patológica, sabemos que posteriormente la paciente tiene que realizar 14 ciclos con otro anticuerpo, que es el TDM1, que es un fármaco de los que llamamos conjugados. Como ya he comentado, el desarrollo de los tratamientos anti-HER2, en concreto del trastuzumab, que fue el primero que empezamos a utilizar, mejoró de forma radical el pronóstico de estas pacientes, y sabemos que el añadir el trastuzumab a la quimioterapia adyuvante en las pacientes con tumores HER2 positivos reduce en más de un 50% el riesgo de recidiva y muerte en estas pacientes. Posteriormente, el estudio Cleopatra nos demostró que el añadir pertuzumab al tratamiento con trastuzumab y taxanos reducía en más de un 30% el riesgo de muerte de estas pacientes. Estos resultados también los hemos obtenido en los estudios con neoadyuvancia. Aquí podemos ver una tabla resumen de la tasa de respuestas completas patológicas alcanzadas en mama y axila en los estudios NeoSPHERE y Trifaena. Y como podéis observar, la tasa de respuestas completas patológicas con la combinación de trastuzumab, pertuzumab y taxanos es de entre el 40% y el 63% en función de los diferentes estudios, versus que la tasa de respuestas completas patológicas con la combinación de quimioterapia y trastuzumab está
aproximadamente sobre el 20%. Y como ya hemos comentado anteriormente, sabemos que la respuesta completa patológica se correlaciona con el pronóstico en este subtipo en este tipo tumoral. A pesar del importante beneficio obtenido con el doble bloqueo anti-HER2 junto con quimioterapia en el contexto de la neoadyuvancia, hemos visto que no todos los tumores HER2 positivos requieren un tratamiento tan intensivo y sabemos por los resultados de este estudio publicado por la doctora Tolani en el New England hace ya algunos años, que los tumores HER2 positivos pequeños de menos de 2 centímetros sin afectación ganglionar pueden tratarse de forma muy segura, riesgo de recidiva muy bajo, con Taxol semanal por 12. Los 3 primeros meses se concomita con trastuzumab y posteriormente se continúa con trastuzumab en monoterapia hasta completar un año de tratamiento. Este es el estudio Catherine, que es el estudio que nos demostró que en aquellas pacientes en las que el doble bloqueo con trastuzumab y pertuzumab junto con quimioterapia neoadyuvante no alcanzaban la respuesta completa patológica, posteriormente a la cirugía era mejor cambiar de anticuerpo y utilizar el TDM1. En este caso vimos que el TDM1 se asoció a una reducción del riesgo de recidiva de un 50% y bueno, y se convirtió en un estándar hoy en día, que es lo que hacemos en la práctica clínica habitual. Entonces, no he querido poner más datos de estudios en enfermedad HER2 positiva. La verdad es que estudios hay muchísimos, pero sí para que suene, hay un estudio importante en adyuvancia, que es el estudio Affinity, que eran pacientes con tumores HER2 positivo que se operaban de inicio y posteriormente se randomizaban a recibir 6 meses de quimioterapia junto con trastuzumab un año versus 6 meses de quimioterapia junto con el doble bloqueo con trastuzumab y pertuzumab durante un año. Entonces, este estudio sí que fue positivo a favor del doble bloqueo, pero realmente el beneficio fue muy pequeño y se consideró que este beneficio no fue clínicamente significativo. El beneficio sí que fue un poquito más grande en el subgrupo de pacientes con tumores receptores hormonales negativos y en aquellas con tumores con ganglios positivos. Y bueno, realmente este estudio no tiene mucha cabida hoy en día en el esquema de tratamiento que utilizamos hoy en día, porque como ya habéis visto, la gran mayoría de pacientes HER2 positivos van a neoadyuvancia y el estudio Affinity, todo eran pacientes que se operaban de inicio. Entonces, bueno, no se sabe muy bien dónde colocarlo. El problema lo tenemos sobre todo con aquellas pacientes que tú las operas pensando que inicialmente tienen un estudio clínico CT1, CN0, HER2 positivo, las operas pensando que posteriormente les vas a poder hacer el esquema de Tolani y después resulta que les sale el ganglio centinela positivo y son un PT1 PN1. Entonces, en estas pacientes no les has podido dar el pertuzumab neoadyuvante y luego tampoco les puedes dar el pertuzumab adyuvante porque las autoridades regulatorias nunca han considerado que el Affinity tuviera suficiente evidencia como para probar este tratamiento en la mayoría de pacientes. Entonces, estas pacientes pobres tienes que intentar pedir un compasivo o intentar a ver qué puedes hacer, porque si no se quedan un poco cojas de tratamiento, la verdad. Y ya pasando al último subtipo de tumores de cáncer de mama, el cáncer de mama triple negativo. El cáncer de mama triple negativo es un tumor agresivo de crecimiento rápido y con un alto riesgo de recidiva, sobre todo los 3 primeros años tras el diagnóstico. En casi todos los tumores triple negativos utilizamos el tratamiento neoadyuvante a partir de 1,5 cm. Yo creo que la mayoría de oncólogos vamos a la neoadyuvancia. Es un tumor en el cual no tenemos ningún biomarcador que podamos tratar específicamente. No podemos utilizar el tratamiento hormonal, no podemos utilizar el tratamiento anti-HER2. Entonces, hasta hace muy poco solo teníamos quimioterapia, así que parece que
En los tumores triple negativos, el nab-paclitaxel parece ser que es superior al paclitaxel convencional, y también parece ser que el añadir el platino puede mejorar también el curso de estas pacientes. Y bueno, hace poquito hemos obtenido resultados favorables de la combinación de quimioterapia y inmunoterapia en el contexto de neoadyuvante de cáncer de mama triple negativo, que lo explicaré un poquito más adelante. Entonces, hasta ahora lo que hacíamos con los tumores triple negativos era hacer quimioterapia neoadyuvante. Luego se operaban, radioterapia si necesitaban, y de nuevo la respuesta patológica nos condiciona el manejo posterior. Las pacientes que hacían una respuesta completa patológica, después no hacíamos nada más, y las pacientes donde no había una respuesta completa patológica, posteriormente recibían 6 meses de capecitabina, que es una quimioterapia vía oral adyuvante. Como podéis ver en el estudio CREATE-X, el uso de quimioterapia, de capecitabina adyuvante en las pacientes con tumores triple negativos que no alcanzaban una respuesta completa patológica condicionó un beneficio en cuanto a reducir el riesgo de recidiva y en cuanto a mejorar la mortalidad de estas pacientes. Otra de las estrategias que se ha utilizado en cáncer de mama triple negativo para intentar mejorar el pronóstico de estas pacientes es el añadir platino a la quimioterapia neoadyuvante estándar con antraciclinas y taxanos. Realmente el uso de platino en este contexto todavía hoy es controvertido. Sí que diferentes estudios han reportado, como estos que os pongo aquí, que el añadir el platino a la quimioterapia estándar aumenta la tasa de respuestas completas patológicas, pero sí que es verdad que todavía no tenemos una evidencia robusta en cuanto al beneficio a largo plazo, ¿no? En cuanto al pronóstico al utilizar carboplatino en el contexto neoadyuvante. Pero yo sí que pienso que es una cosa que hoy en día la mayoría de oncólogos que hacemos cáncer de mama estamos utilizando. Y ya para terminar, la mayor novedad que hemos tenido recientemente en el contexto del cáncer de mama triple negativo es el uso de inmunoterapia. Aquí os he puesto las diapositivas del estudio Keynote 522 que comparaba el tratamiento de quimioterapia con carboplatino, paclitaxel semanal, seguido de antraciclinas ciclofosfamida junto con pembrolizumab neoadyuvante versus la misma quimioterapia junto con placebo. Las pacientes luego se operaban y luego continuaban tratamiento con pembrolizumab o con placebo, en función de lo que les hubiera tocado. Y sí que vimos que el añadir pembrolizumab a la quimioterapia estándar mejoraba de forma significativa la tasa de respuestas completas patológicas en estas pacientes. Se vio que este beneficio al añadir pembrolizumab era independiente de la expresión de PDL1, que esto no pasa en el contexto del cáncer de mama metastásico. En el cáncer de mama metastásico triple negativo solo se benefician de añadir pembrolizumab para quimioterapia a aquellas pacientes cuyos tumores tienen una expresión alta de PDL1, pero esto no pasa en el contexto de la neoadyuvancia. Y aparte ya tenemos datos de que realmente las pacientes que han recibido pembrolizumab tienen mejor pronóstico. Entonces, recientemente la FDA ha aprobado el uso de pembrolizumab en el contexto neoadyuvante del cáncer de mama triple negativo. Entonces, la EMA todavía no lo ha aprobado, todavía no lo podemos poner habitualmente en nuestro día a día, pero esperemos que muy pronto lo podamos hacer y que este tratamiento beneficie a estas pacientes que realmente tienen tumores agresivos con un mal pronóstico. Y esperemos que muy pronto el estándar de tratamiento en el cáncer de mama triple negativo sea hacer tratamiento neoadyuvante, probablemente con antraciclinas, taxanos y carboplatino junto con inmunoterapia. Posteriormente las pacientes se operen, reciban radioterapia si la necesiten
Las pacientes que alcancen una respuesta completa patológica posteriormente continuarán con 9 ciclos de inmunoterapia, y las pacientes que no alcancen una respuesta completa patológica continuarán con inmunoterapia y la capecitabina. Este es el manejo que pensamos que muy pronto será el estándar para el cáncer de mama localizado triple negativo. Ya las conclusiones finales de la clase, a modo de resumen: recordar que los principales factores a tener en cuenta cuando tenemos una paciente con un reciente diagnóstico de un cáncer de mama, para decidir la estrategia óptima de tratamiento, es conocer el estadio, el subtipo de cáncer de mama, la edad y las comorbilidades de esta paciente. Que en los tumores luminales siempre se hace tratamiento hormonal adyuvante, que se valora hacer quimioterapia en los tumores luminales B en pacientes jóvenes con tumores grandes, ganglios afectos, o a veces en tumores que son inoperables de inicio, para convertirlos en operables, o en tumores en los que inicialmente sería una mastectomía más linfadenectomía, para intentar reconvertirla a una cirugía conservadora. La duración óptima del tratamiento hormonal adyuvante no está establecida. 5 años es lo estándar. En tumores de alto riesgo se puede valorar una hormonoterapia de extensión. En cáncer de mama HER2 positivo y en el triple negativo casi siempre se inicia el tratamiento con quimioterapia neoadyuvante. En estos subtipos sabemos que la respuesta completa patológica mejora el pronóstico de estas pacientes y condiciona el manejo tras la cirugía. En el cáncer de mama positivo, la neoadyuvancia se realiza con quimioterapia y doble bloqueo anti-HER2, pero en los tumores pequeños sin ganglios se pueden operar y posteriormente hacer tratamiento adyuvante con 3 meses de paclitaxel semanal y trastuzumab durante un año. Y en el cáncer de mama triple negativo, creemos que el estándar de tratamiento muy pronto va a ser la quimioterapia neoadyuvante junto con la inmunoterapia. Muchas gracias por vuestra atención.